Entonces, comencemos. Damos la bienvenida. Luis Gustavo Martins, good morning from this side of the world. Oh, good morning. Can you hear me now? Now it's working, right? Sí, sí. Welcome. Thank you very much. Sorry, I'll speak in English, although I'm from Brazil, but I don't speak Spanish, so I'll prefer to keep in English if that's not a problem. Go on. Thank you. Thank you so much for joining us today. Yes. May I share like a couple of slides? Quick. Yeah, sure. Go ahead. Okay, nice. Maybe I shouldn't touch anything else. So let me just talk a little bit. First of all, hi everyone. Nice to be here. I'm Luis Gustavo. People call me Gus. I work on the Google AI developer advocate team. Our goal is to help everyone do machine learning easier and better. And we try to do that in many forms. One way is talking to you, for example. And Leslie invited me to talk a little bit to you, like a couple of minutes about how what do I think about machine learning, why it's cool, why it's fun, why it matters. So I'd like to go a little bit on why I think machine learning matters and why it's important to learn where we are going, right? And I guess we can start with why machine learning is such a big deal right now. Why are we talking about this? Why do we have a course with a lot of people trying to learn? Why there's so much talk about it, right? And there are many things. One of them is that now we have a lot of data to understand, like a lot of data, many user data, research, everything. There's a lot of data from sensors, from all around the world. Everything is being recorded, everything is being put into databases, and we as humans cannot understand all this data without help, right? And this is one of the things. So we have a lot of data. The other thing is that the research in machine learning never stopped, right? Even when Alan Turing started with the idea of artificial intelligence in the 50s, I don't know, very long ago, that never stopped. Of course, it was slowed down a little bit, maybe in the 80s, but it never stopped. So there's a lot of things that has been studied, been happening for a long time. And now we are in a stage where things are connecting, right? In the last 10 years, a lot of things start to connect. They start to make things easier, make things possible, and we start to get very good results. And of course, we have a lot of computer power now, right? It's way more than we ever had in our lifetimes. And it's accessible for many people. We can go to a cloud provider and get like a super machine for you to do whatever you want. So these enable us to start playing with machine learning, which is a field that requires data and a lot of computer power. And we have all of that available to us. And then comes a question that I get from my friends that are not on the computer science world, let's say, everyone else that doesn't do machine learning. One concern they have is, well, is machine learning coming to replace us? Is it what's going to happen? We're going to have bots that will do our work. And this is a common question that we should all be aware of a good answer. And the answer is humans, they are very good on building tools to help them do better things. So this is exactly what made us evolve from the caves to other places. That's what helped us build stuff from the beginning. That was helped us start doing planting stuff, right? So these tools that we create is what enables us to evolve for these thousands of years. And machine learning is one of these tools. It's just a very fancy hammer, right? A very fancy one. It can do like amazing stuff, but it's a tool. It's not a replacement. It's not something like that. And what those fancy tools does is they enable us to do our jobs better. And in some cases, it will also make some jobs maybe less relevant, but not the ones that we use creativity. Let me come back some years ago. In the 80s, maybe none of you know, there was something called typewriters. Typewriters is kind of a keyboard where the monitor is a paper. So you type stuff and it will have a paper and it will show those typings on that paper. There were courses where people do, let me learn how to typewrite. And that was a profession. There were professional typewriters.
that profession, when computers became super popular, that profession disappeared because it was a transition thing, right? Those people start doing, I don't know, computer stuff, which was, I guess, a better job for them, was more engaging. Machine learning can help with all of that, with some tasks that are like, it helps you take boring tasks out of your way so you can do your job better. And this is where we are going. And we already have many research on that area. So for example, if you want, one thing that we as developers do, we code, right? And then we have something called autocomplete on our code. We are typing and then we want to know the full name of a method to type faster. Machine learning will definitely help us to type even faster, because it will, at some point, it will understand the whole function we want to build. And we won't have to type all the details and variable names and stuff like that. It will do that for us. We already have models that do that. We have AlphaCode, Codex, which are models that can, given a description of code, will tell you all the code you need. And you say, oh, this will replace developers. This will never replace developers, because this will enable developers to be way better, to be faster, to be more productive. So developers can think in better ways to do their systems, and they don't need to spend all the details with compile errors because they forgot a comma or the space somewhere, a tab or something. That's the kind of thing that will disappear. So everyone will be more productive. And this is where machine learning will take us. Even today, it's not only on computer science, right? On every aspect of professional, I think machine learning will try to help us. And there's this example here, which is a demo that was, it's not super new, but it was shown on Google I/O last week. Paint with music. And I can share the link with you later. Don't need to worry. It's a lot of letters. Sorry for that. But the idea here is you have a canvas with a beautiful image, and you can use like a virtual brush, and this brush will be converted to instrument sounds, and you can create a music with that, right? Simple as that. And so here, of course, it's all machine learning, right? It's converting these creations into music. And this is something that helps you with creativity. It shows other boundaries of where machine learning can take you. So it's not only something for work related, but it can help you with art. And to be more broadly, machine learning can help you in many places already. There's a lot of places that even if you don't know, there's some kind of machine learning model happening behind the curtain. So for example, text, autocorrect, suggestion, autocomplete, all of that machine learning powered. Summary on docs, you read, there's a long doc, you want a summary, you can generate from machine learning. Finding pictures, taking better pictures. Every camera in the newest phones, all of them have machine learning at some point. If they are deblurring your image, or if they are making things sharp, or blurring the background. So all of this machine learning related. Of course, there's helping searching things. All recommendation systems are machine learning related. And even now, if you look at most of the people, not me because I'm not a very good Zoom user, but most of the Zoom users, they have their background blurred, right? That's machine learning. That's exactly what's happening over there. And it's a simple model that can find, oh, where's the person here? If it's not a person, make it blurred. That's exactly what the model is doing. And we have these all around us. Of course, Zoom uses machine learning in many other places, just because we're in this platform. I'm pretty sure they use that for video compression, audio, everything. So machine learning is already everywhere. And why I'm telling this? I'm trying to tell you that this is a very important part of the field of computer science. So if you are like this area, it's huge, lots of opportunities, and you can do all of that using TensorFlow. TensorFlow is a framework that can help you make all these experiences possible, right? Because there's a lot of math behind it, there's a lot of algorithms that you need to understand, and they are all already in TensorFlow to help you do that in an easier way. You don't have to start from scratch. The framework that can help you create models and deploy anywhere on the phone, on the browser, like we are doing here with Zoom, or in microcontrollers, on servers, everywhere. So TensorFlow is here to help, and I'm pretty sure you're going to learn way more
from my friend later. I don't need to go into details here. And so this was my idea actually, to explain why ML matters, why it's everywhere, why it's so important now, and how you can start doing that. So thank you very much. I hope it was useful. I hope I didn't use too much of other people's time. Sorry. No, it's perfect. Thank you so much, Gus. You can follow him. Well, pueden seguirlo en Twitter. Él siempre está posteando información súper interesante con respecto a todo lo que hace Google para la parte de inteligencia artificial, y pues que es una motivación súper importante, súper interesante para comenzar nuestra jornada del día de hoy. Gracias, Gus. Thank you so much. Gracias. Obrigada. De nada. Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Recordarles, estamos con nuestro segundo taller de lo que es el camino a Deep Learning. Vamos a comenzar con nuestro taller propiamente, herramientas de Google para Machine Learning, y para eso quiero dar paso a Ken Franco. Él también está en Google, él es software engineer, ingeniero de software dentro del equipo de TensorFlow. Entonces tenemos una persona que básicamente conoce todo lo que está pasando por este lado del mundo de TensorFlow como una herramienta súper buena para trabajar en inteligencia artificial. Ken nos va a dar el taller en español, si bien no es su lengua materna, y si bien mucha de esta tecnología tiene Spanglish, pues vamos a ir apoyando en el chat con algunas definiciones, y sobre todo también no se olviden que tenemos abierta la sección de preguntas y respuestas, este Q&A en el Zoom, para poder también ir recolectando las preguntas y al final de la exposición poder ir respondiéndolas. Así que, buenos días, Ken, muchas gracias y te damos paso para iniciar. Buenos días a todos. Sí, voy a hacer la presentación en español, pero no es mi idioma nativa y aún más difícil con aprendizaje de máquina, no sé, ML. Y hoy voy a hablar de las herramientas que tiene Google para trabajar en Machine Learning, como algo que se llama Colab, que después voy a dar un link a todos que pueden usar para hacer la misma cosa que voy a presentar yo después. Y el esquema para hoy, para lo que voy a presentar, voy a dar una introducción personal, voy a dar una introducción al ejemplo que vamos a hacer en Colab, voy a dar como una reintroducción de redes neuronales y hablar de cómo TensorFlow trabaja con eso. Y después vamos a terminar con el ejemplo en Colab. Y como dije, voy a compartir el link porque es un Colab público y todos pueden usarlo. Una introducción personal: soy un software engineer, trabajo en TensorFlow en el equipo de TPU, que es Tensor Processing Unit. Es como un GPU, pero es algo único a Google, que es un hardware que ha hecho Google, y el público también lo puede usar en cloud, pero es un acelerador que está hecho para Machine Learning. Y he estado trabajando en ese equipo por más de 2 años, y antes yo trabajaba en Google Maps. Entonces he estado en Google por más de 7 años. Y si tienen preguntas después, yo puedo dar más detalles. Y el ejemplo en Colab, es un ejemplo básico, pero es clasificar ropa. Entonces aquí hay una imagen de varios tipos de ropa: pantalones, camisas, zapatos, y la idea es como hacer un modelo que puede predecir, si hay una imagen nueva, predecir qué tipo de ropa es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es con una red neuronal, un neural net simple. Y los modelos generalmente tienen varias capas. Y empezamos con una capa de entrada. Tenemos que tener una representación de los datos que queremos entrar. En este caso serían los valores de los píxeles de la imagen. Y después hay varias capas ocultas, que son las neuronas, y que hay conexiones entre
entre las varias capas y esas conexiones tienen peso. Y ese peso es lo que queremos aprender y es lo que se usa para predecir como el resultado. Entonces hay varias capas de oculta y hay una capa de salida. Y esa capa de salida en este caso sería una... Y no es muy importante en este momento, pero tiene una activación de softmax. Y eso se puede usar para tener como el resultado de la predicción. El aprendizaje profundo requiere mucho tiempo para aprender, como por lo menos un semestre para lo básico, pero son los modelos más poderosos que hay de ML. Y uno puede pensar en una red neuronal como una tubería destilando información, y empezamos con los datos de entrada, y después son características simples, y después características más complejas. Y voy a dar un ejemplo de eso, cómo eso funciona. En las primeras características aprendidas son cosas sencillas como bordes, líneas. La capa siguiente tal vez aprende como formas, en vez de línea o borde, como formas simples. Y sigue así. Si hay más capas, hay como más formas más complicadas que se puede aprender. Y la última capa siempre es en este caso es para clasificar los datos. Son los resultados de la red. Aquí hay un ejemplo más firme de las características que se ve, como borde en un caso, después puede ser textura, puede ser patrones más complicadas, y a veces hasta objetos. Y hay un link aquí, tal vez lo puedo compartir después también, pero que puede crear cosas increíbles con esas redes. Cosas que son un poco extrañas también, como en la parte a la derecha. Y una cosa importante es como la anchura y la profundidad de la red. Eso como qué tan complicado es la red. Como lo más anchura que es la red, como lo más característica que se puede aprender. Y la más profunda es como hay una jerarquía más complicada que se puede aprender, como bordes, a formas, lecturas, a como objetos, a cosas más complicadas. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es una neurona en detalle. Una neurona tiene, hay una entrada de datos o de otra capa, y cada una de esas entradas tiene un peso. Y se suma el peso, como los pesos, y después se pasa por una activación, que es una función no lineal. Y no vamos a hablar en mucho detalle de eso. Y después de esa activación hay una salida. Y eso se pasa a la próxima capa o se usa para la salida de la red. Y esa combinación es una combinación lineal de entrada y peso. Es algo sencillo. Es como un producto punto, un dot product, de la entrada y los pesos. ¿Y cómo funciona el proceso de ML en general? La primera parte siempre es juntar y procesar los datos y ponerlos en una forma que se puede usar. Después representamos los pesos, los parámetros del modelo, y también tenemos que elegir qué tipo de modelo queremos. De eso construimos el modelo de un grupo de pesos, como lo combinamos todo, y después con eso tenemos que entrenarlo. Y lo entrenamos usando datos que ya sabemos el resultado. Como alguien ya dijo, esta imagen es un pantalón. Entonces sabemos, ya sabemos el resultado, entonces podemos usar eso para entrenar el modelo. Y los pesos entrenados más el modelo es lo que uno se usa después para predecir los datos nuevos. Entonces si tenemos un modelo para la ropa,
y tenemos una imagen nueva de ropa, podemos predecir qué tipo de ropa es. Y eso es básicamente como, con TensorFlow es lo que tiene varias partes que ayuda con todo parte de eso. Y no voy a hablar de todos los detalles de las partes de TensorFlow, pero vamos a usar algo que se llama Keras, que es un library como que está encima de TensorFlow, que es más fácil de usar. Yo también trabajo en Google, como el equipo de Keras también está como en TensorFlow, y yo trabajo con gente de ese equipo. Y ahora vamos a ir al Colab para como probarlo. Ya. Y voy a compartir. Entonces todos pueden meterse en eso. Yo lo cambié a español, no sé si él lo va a hacer para todo, pero lo puede cambiar. Y aquí lo que todos tienen que hacer si quieren hacerlo conmigo es como aquí hay algo, lo pueden ver, ¿cierto? Como estoy compartiendo el Colab ahora, ¿cierto? Sí, podemos ver el Colab en pantalla. Yeah. Tiene que conectar, entonces hay algo que dice connect, y si aprietan eso, yo creo que funciona. Yo estoy como usando mi computador del trabajo, pero yo creo que debería funcionar para todo. Y ahí conecta algo en el cloud para hacer andar el Colab. Entonces Colab básicamente tiene una combinación de cosas. Tienen como, puedes poner texto para escribir lo que está haciendo, para tomar notas de cosas. Y después puedes poner código en otra caja. Aquí no voy a cambiar nada aquí, eso es algo público que alguien hizo hace tiempo, pero si después quiere experimentar, lo puede cambiar la red, puede como explorar con esto. Puede cambiar los datos. Entonces, para hacerlo andar, tiene que hacer clic aquí y después va a hacer andar. Y dice que no está hecho por Google, pero sí está hecho por Google. Y esta primera cosa, todo esto está en Python, y lo que esta parte hace es que va a importar todos los libraries que son necesarios. Entonces vamos a importar TensorFlow y vamos a importar Keras de TensorFlow. La primera parte, después de importar el código que vamos a usar, vamos a importar los datos que vamos a usar. Y este set de datos se llama modo de MNIST. Hay un set de datos de MNIST que son números como escritos a mano. Es un poco más simple, pero esto es un poquitito más complicado. Así que vamos a usar el set de datos de modo de MNIST. Entonces aquí es como un ejemplo de algunos de las imágenes. Son de una resolución baja de 28 por 28 píxeles, que es muy pequeño para una imagen. Entonces, como no voy a leer todo el texto, pero ustedes después, si quieren leerlo, pueden leer todos los detalles. Así que como esta próxima caja de código va a importar el set de los datos. Así, aquí pueden ver que está bajando los datos. Y ahora hay un variable, fashion MNIST, que tiene los datos. Y después tenemos que importarlo. Y lo que devuelve son como 4 cosas. Hay imágenes para entrenar y las etiquetas de esas imágenes. Entonces, las imágenes es como en la entrada de los datos, y las etiquetas o los labels son la salida. Eso es
un número que representa qué tipo de ropa es, qué clase de ropa. Entonces aquí pueden ver que hay como dice 0 es un t-shirt, 1 es un pantalón, 2 es una camiseta, 3 es un vestido. Entonces es un número que representa una clase de ropa. Y tenemos, entonces hay un set para entrenar y hay un set para probar. Entonces siempre queremos separar los datos en dos partes. Una parte es para entrenar al modelo, pero hay una segunda parte, normalmente más pequeña, para probar que el modelo sí funciona bien. Porque un problema que podemos tener es algo que se llama overfitting, de tener un modelo que como tiene mucho más parámetros, entonces como el modelo solo representa los datos que están en el training set y no todos los datos que hay de esa clase. Ya. Y voy a seguir como andando la caja de código. Yeah. Y ahora podemos explorar los datos también. Podemos ver como la forma, como cuántos píxeles tiene. Aquí vemos que tiene 60,000 imágenes y cada imagen es 28 por 28. Entonces esto es un tensor, como tienen 3 dimensiones. Podemos ver cuántas etiquetas hay. Y el número debe ser lo mismo. Y cada etiqueta debería estar entre 0 y 9. Y podemos ver como no lo va a imprimir todo, pero pone algunos números y vemos que ya es 0 a 9. Y también podemos ver en la set de prueba, tiene como las imágenes son iguales, pero hay menos, son 10,000 nomás. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No. Sin preguntas. Aquí tenemos una, pero es un tema de DALL-E. Tal vez si has visto algo, pero podemos verlo al final. No. Bueno. Gracias. Entonces tenemos los datos y ahora vamos a seguir procesándolo y viéndolo. Así vemos como a veces quieres ver cómo son los datos antes para saber si los datos son de buena calidad, si representan lo que uno espera. Es que esto imprime como la imagen y en el nivel de los píxeles. Aquí no es en color, es en blanco y negro, entonces el valor de cada píxel es como 0 a 255. Pero nosotros después vamos a escalarlo a un rango de 0 a 1. Y después lo vamos a poner, vamos a después ver si se ve bien de nuevo. Podemos ver qué tipo de cosas. Entonces hay un ankle boot, no sé exactamente qué es eso, pero hay un vestido, y el vestido es claramente un vestido, o una sandalia. Entonces, hasta ahora solo hemos hablado de los datos de entrada. Ahora vamos a seguir con construir el modelo. Y estamos usando Keras. Entonces en Keras primero vamos a definir el modelo. Y lo que vamos a hacer es definir las varias capas. Y esto es una red muy simple, solo tiene una capa oculta, tiene una capa de entrada, una capa de salida y una capa oculta. Entonces, esto usa algo que se llama Keras Sequential, pero uno pone una lista de las capas que uno quiere. Entonces vemos aquí que vamos, la primera capa es flatten, que va a tomar algo que es 28 por 28 y lo va a hacer de un tensor de una dimensión. La segunda capa es una capa densa con
128 neuronas con una activación de ReLU. Y la capa de salida vas a tener solo 10 neuronas con una activación de softmax. Entonces la salida de la última red, y vamos a ver esto después, va a tener una predicción de cuál clase de ropa es. En Keras lo que después tiene que hacer es como compilar el modelo, que es como hay que elegir el optimizador que se usa para entrenar, porque básicamente entrenando es como una ecuación casi, o varias ecuaciones, y lo que queremos hacer es como resolverlo para minimizar el loss, lo que es como el error de nuestro modelo. Entonces nosotros tenemos, para compilar el modelo, tenemos que elegir el optimizador, el loss, y también podemos poner algunos metrics para, si queremos ver como qué tan exacto es el modelo, lo podemos poner. Puede poner el loss, puede poner varios metrics dependiendo de lo que quiere. Y después de eso vamos a entrenar el modelo. Tenemos que pasar como los datos, las imágenes, las etiquetas y por cuánto tiempo o por cuántos datos queremos procesar antes de terminar. Entonces aquí ponemos los epochs. Epochs es como todos los datos una vez. Entonces vamos a procesar todos los datos en el set de entrenamiento 10 veces. Y esto toma un poco más tiempo. Así que lo voy a dejar andando. Y aquí, mientras está andando, por cada epoch, da como el exactitud y el loss, la pérdida. Y debería estar mejorando con cada epoch. Y en algún momento llega en que no mejora mucho porque como no lo puede mejorar más y seguir andando como no tiene mucho sentido. Y ahora está terminado. Justo tenemos unas preguntas sobre el número de capas. Tal vez podemos responderlas ahora. Bueno. Dice Juan Carlos, ¿hay una forma de calcular el número de capas para un modelo? Considerando que a una gran cantidad de capas, que una gran cantidad de capas aumenta el costo computacional y viceversa. ¿Cómo se hace el cálculo de capas? ¿Qué recomiendas para este punto? Yo no sé si hay una forma de calcular. Yo creo que normalmente la gente tiene que experimentar. Entonces la idea es que como si agrega más capa y no hay mejor resultado, y puede ser que también tiene demasiadas capas. Y lo que pasa ahí es que tiene muy buen resultado con los datos de entrenamiento, pero para los datos de prueba, los resultados empiezan a empeorar. Entonces la idea es que no quiere tener tanta capa que como las predicciones son peores porque tiene un modelo overfitted. Pero para saber cuánta capa en general y qué tipo de capa, hay gente, yo no soy un experto en eso, pero hay mucha gente que su único trabajo es crear modelos. Y normalmente los modelos son para algo específico. Entonces, si quieres clasificar una imagen, hay tipos de modelos que son hechos para eso. Si quieres traducir texto, hay otro modelo que son muy buenos para eso. Entonces, normalmente tiene que experimentar. Y hay gente que como su único trabajo es hacer eso. Entonces, es difícil. Normalmente
mi recomendación es si está haciéndolo como un estudiante o como para aprender, es probar cosas diferentes. Agregar más capas, como buscar en internet lo que ha hecho otra persona y ver cómo son los resultados que salen. Súper, gracias. Una pregunta más, dice, hola Ken, ¿qué métricas consideras que son importantes para este ejemplo? Para este ejemplo del Fashion MNIST. Lo más importante es la exactitud, como qué tan bien uno puede predecir qué clase de ropa. Entonces, para el set de entrenamiento y el set de prueba, tenemos la etiqueta, entonces sabemos cuál es el resultado. Eso es lo más importante. Porque lo que queremos predecir, siempre la exactitud es lo más importante. El loss es como, debería bajar durante el entrenamiento, pero el valor de eso no tiene mucho sentido aparte de eso. Súper, muchas gracias. Podemos continuar antes de dar la palabra también a las personas que quieren hacer preguntas. Alguien preguntó eso, entonces como la primera cosa que vamos a evaluar es exactitud, accuracy. Pero de prueba. Entonces estamos usando ahora los datos de prueba que no usamos para entrenar un modelo. Entonces el modelo nunca vio esos datos antes. Y podemos ver aquí que la exactitud en este caso es un poquitito más bajo que durante el entrenamiento. Y aquí también hay palabras que hablan del overfitting. Eso es un problema. Si hay mucha capa y hay mucho parámetro, el modelo va a aprender muy bien los datos de entrenamiento, pero no va a tener muy buen desempeño en los datos de prueba o en práctica. Si lo pone en producción, no va a funcionar muy bien. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Y después de evaluar con el set de prueba, podemos también hacer predicciones de ese set. Y hay muchas predicciones que son muchos datos, entonces esto es un ejemplo de las salidas para una predicción. Entonces son 10 números, porque la última capa tenía 10 neuronas. Entonces aquí son 10 valores. Pero estos valores lo que representan es una probabilidad de que está en una clase u otra clase. Entonces, como nunca hay un resultado exacto, como ya, esa clase es como no. Sabemos que tal vez hay un 90 y en este caso son 97% predicción de que está en esa clase, pero no es 100. Y aquí esta caja como dice cuál tiene el valor más grande. Entonces es la clase 9, que no sé qué significa. Tendría que verlo en un Enkelbu. Ese ejemplo. También podemos graficar algunas de las predicciones y, por ejemplo, con la primera podemos ver que ya hay un gran porcentaje de esa predicción. El valor de nuevo es mucho más alto que los otros valores. Pero en otro ejemplo es menos seguro que ya un sneaker o un ankle boot, o no sé qué es 8. O una sandalia tal vez. Un bag, una bolsa. Como no está muy claro, entonces como tiene una predicción menos exacta, como no dice 62%, pero también tal vez hay un 30% que es de clase 9. Entonces podemos ver varios con la predicción. Entonces uno puede ver que para algunos es muy cierto la clase que es, pero hay otros en que no es tan cierto. Y a veces, como la respuesta está mal, como tal vez predice mal una cosa.
estamos casi terminados. Y finalmente podemos ver como una imagen del set y podemos hacer una predicción de solo una cosa. Entonces, siempre podemos predecir. Y esto es lo que uno usa en producción. Si quiere usarlo para lo que sea, eso es como se usa, es como predecir. Entrenar es algo que uno hace antes y después cuando lo quiere usar para el trabajo, lo que sea, casi siempre es como inference o predicción de lo que es. Y aquí de nuevo podemos ver los valores de cada clase por una predicción de una cosa. Y ahí terminamos. Entonces, todos ustedes pueden usar esto, pueden cambiar, pueden agregar una capa para ver cómo cambia la cosa. Pueden hacer un modelo más complicado con convolution o con otro tipo de capa también. Y hay varios collabs que Google tiene y probablemente otros también tienen que uno puede usar para experimentar. Y no tiene que instalar TensorFlow, no tiene que hacer todo ese trabajo, como funciona como es. Súper, podemos continuar entonces con las preguntas. Muchísimas gracias, Ken. Hay una consulta sobre lo que es el Google Colab y dice, ¿es posible pausar el entrenamiento cuando el modelo es muy pesado? Que si la versión abierta tiene alguna limitación sobre el espacio disponible. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar cuando estamos entrenando en el Colab? Yo creo que hay un Principalmente límite. Yo no lo uso mucho, como nunca he tenido ese problema, pero no sé si se puede pausar. Yo creo que se puede parar mientras está en entrenamiento, pero no sé si puede seguir sin empezar de nuevo. Normalmente es bueno para experimentar cosas, pero si estás usando algo muy pesado, tal vez tiene sentido como mover a usar cloud o algo así. Y tiene un límite de espacio y no sé si para la versión pública si puede grabar como cosas. Tendría que tener espacio en como cloud para como recordar las cosas después. Pero tiene un límite de memoria, tiene un límite de procesador. Pero yo creo que sirve mucho para experimentar, para probar cosas. Súper. Entonces la recomendación para el Google Colab es poder experimentar y como están viendo ahí hay varios proyectos de ejemplo que uno puede trabajarlos con Python y pues con TensorFlow ya instalado. Y una pregunta, Ken, si tuviéramos que hacer modelos más complejos, has mencionado Google Cloud, no sé si alguna otra herramienta de hardware que recomiendas para personas que están empezando a trabajar estos temas de entrenamiento y quieren hacer modelos más pesados, todo lo que está relacionado justo a clasificación de imágenes, por ejemplo. En Cloud como yo trabajo en TPU, hay Cloud TPU. Y como yo creo que pagar por eso tal vez es un poco caro, pero en algunos momentos tienen como Kaggle, no sé si han escuchado Kaggle, lo voy a poner en el chat, tienen competiciones y dan como recursos gratis para usar TPUs y eso es mucho más rápido. Entonces, eso es una forma también. Puedo usar un GPU y no soy un experto porque yo trabajo dentro de Google, entonces hay gente que lo hace muy fácil para mí hacer el trabajo, pero no sé cómo la gente de fuera cómo lo usan, como un developer, otra persona de Google sabría más de eso. Ok, no hay problema. Y has mencionado el tema de los TPUs, con lo que tú estás trabajando. Tal vez nos puedes explicar un poco. Hay algunas personas que están empezando a aprender cómo funciona básicamente el tema de Machine Learning, qué necesitas para procesar información. Entonces nos puedes contar un poquito, por favor. De nuevo, ¿qué era la pregunta de? ¿Qué son los TPUs con lo que trabajas? Es como un GPU, es un...
No sé si tengo un link también. Sí tiene un buen. Ya. Voy a poner un link porque tiene imágenes también. Es básicamente un supercomputador que está hecho en Google. Entonces, consiste en un chip diseñado solo para hacer machine learning y tienen, no sé qué sería la placa con un board y una conexión rápida entre los chips. Como hay una red muy rápida entre los chips y entre la placa. Es como un supercomputador, pero solo dentro de Google. Entonces, esos chips hay que programar específicamente para ese chip. No es como un CPU, tiene que yo trabajo y otra persona trabajan en compilar los programas de TensorFlow para que anden en TPU. Pero es complicado, hay como varias partes de eso, hay como muchas personas que trabajan en eso, pero básicamente es algo hecho específicamente para Machine Learning. Entonces no lo puedo usar para jugar juegos, no lo puedo usar para hacer nada más. Básicamente es para calcular, entrenar y predecir usando modelos de Machine Learning. Súper, entonces para aquellas personas que no conocían el tema del TPU, como dices, Tensor Processor Unit, está básicamente es una supercomputadora, como dice, Bien. para entrenar los temas de Machine Learning. Aquí viene otra pregunta más con respecto al tema de la clasificación de imágenes con TensorFlow, que dice, ¿cómo podemos mejorar la precisión de la clasificación de objetos? Casi siempre una de las partes más difíciles, y depende, pero uno de los problemas más difíciles para mejorar la precisión es mejorar los datos de entrada. Hoy usamos datos que ya es un set que muchos usan, pero en realidad tal vez tienen lo vas a usar para otra cosa. Tal vez tiene un sitio de web y quiere clasificar imágenes de animales. Y no hay un set que ya existe de animales. Lo difícil es tener un set bueno para entrenar. Y eso requiere tener una persona que dice ya, esta imagen tiene un gato. Y normalmente como en realidad lo difícil es tener un set de datos bueno, porque normalmente tiene un set de datos gigante y tiene que como filtrar las cosas malas. Tal vez tiene personas que van a poner la etiqueta y lo ponen mal. Entonces casi siempre una de las cosas más importantes para mejorarlo es tener un set de datos de buena calidad. Esa es la primera cosa. La otra cosa es tener un modelo mejor. Y cómo hacer eso, no soy un experto en eso, pero probablemente lo mejor es ver, buscar el mejor modelo que hay en el momento, porque siempre está cambiando. Lo que era lo mejor hace 5 años y lo mejor ahora son completamente diferentes. Entonces casi siempre muchos publican los modelos y muchas veces como Keras tiene modelos ya hechos, como lo puede usar, como es. No tiene que ponerlo acá, lo puede importar al modelo y lo puede usar. Entonces yo creo que la idea no es como elegir un buen modelo, pero no es como crear un modelo de nada, porque es muy difícil. Hay gente que lo han hecho y es mejor buscar lo que es lo mejor en un momento y usar ese modelo. Esas son las dos cosas principales yo creo que hay que hacer para mejorar la precisión. Para la precisión y la clasificación de objetos, súper. Entonces, el tema de los datos y el tema de la selección de los modelos. Una pregunta más sobre todo lo que es el tema de TensorFlow. Tal vez nos puedes contar en tu experiencia cómo han sido los avances. Sabemos que TensorFlow ha empezado también a la comunidad con Python y ya después se ha extendido a otros lenguajes de programación. Sí, como para TensorFlow, el cambio más grande que ha sido en los últimos años era un cambio de TensorFlow 1 a TensorFlow 2. Entonces, y eso incluye Keras. Entonces, antes en TensorFlow 1,
habría que hacer todo modelo y todo en un paso. Y es al andar. Y en TensorFlow 2 puedes ver los resultados intermedios más fácilmente. Como hay algo que se llama eager, que puede hacerlo andar por parte en vez de hacer todo el modelo a la vez. Y eso lo hace el desarrollo más fácil. Otra parte como, y eso incluye Keras también, que es mucho más fácil de usar que construir todo. Como ustedes vieron, como para hacer un modelo, no hay mucho paso o mucho código que uno tiene que hacer para hacerlo funcionar. No sé qué más. Con Python no sé si hay mucho a cambiar con Python. Es también porque TensorFlow usa Python, pero no es exactamente Python. Es como una mezcla entre como TensorFlow y Python. Y no siempre... yo creo que siempre están actualizando la versión de Python que se puede usar. Pero yo no trabajo en eso, entonces no sé mucho los detalles. Súper. Y justo antes de pasar a algunas preguntas de Google como curiosidades, tal vez para las personas también que por primera vez están escuchando o aprendiendo un poco de lo que es TensorFlow, nos puedes contar, has mencionado Keras y que la versión número 2 está con Keras. Tal vez nos puedes contar un poquito qué es esto de Keras. Keras es como una capa que está hecho encima de TensorFlow. Entonces es como algo encima. Como puedo usar TensorFlow y nunca usar Keras. Pero lo que Keras provee es como son... es un API más sencillo y tienen como cosas como optimizadores, capas, varias partes de las cosas que puede construir. Entonces es algo básicamente más sencillo que se puede usar, que está hecho encima de TensorFlow. Antes no era parte de TensorFlow, pero yo creo que como contrataron el autor de TensorFlow de Keras y después lo integraron con TensorFlow 2. Eso pasó antes de que yo junté al equipo. Pero es algo, es más, para mí yo creo que es algo más fácil. Especialmente como digo, como muchas de las cosas alguien ya lo hizo, ya definió una capa, ya tiene un metrics y no lo tiene que definir. O lo entrenan, lo pone cuántas epochs y se preocupa de entrenar todo, no tiene que preocuparte de los detalles. Súper, gracias. Entonces, como podemos ver, hay algo súper interesante por ese lado con el cambio de las versiones en TensorFlow, que es de Google, y pues cómo ya se le agrega este tema de Keras para poder hacer también más llevadero en realidad. Y aquí hay una pregunta y me voy un poco a las curiosidades que hablan acá los chicos sobre el tema de Google. Richard dice, si Ken, nos puedes contar un poquito más de tu experiencia en el equipo de TensorFlow, básicamente cómo terminaste en este equipo. Yo, antes de Google, yo no era un software engineer, yo estudié ingeniería aeroespacial, hice un doctorado en eso, entonces muchos años de escuela. Y cuando terminé fui a trabajar en un laboratorio nacional de Estados Unidos y yo escribía software, pero era para dinámica de fluidos. Y quería hacer un cambio porque me gustaba mucho escribir software. Entonces yo me preparé por mucho tiempo, por como 6 meses, para hacer la entrevista. Entré a un equipo en mapas, pero el rol que yo tenía era para mejorar la calidad del software, para mejorar la prueba de software, para mejorar los procesos.
trabajé en ese equipo por varios años. Hubo un cambio de equipo que yo no hice, pero lo hacen mucho en Google, que cambian los equipos. Pero trabajaba en una parte que se llama Google My Business, que es como los negocios pueden poner su dato en Google Maps. Trabajé en eso por como 1 o 2 años. Y después trabajé con equipos que están siempre mejorando los datos de Google Maps. Usando, como a veces usan varias formas, y una parte de eso era Machine Learning. Y después quise hacer un cambio de nuevo. Y yo antes, cuando trabajaba en grad school y en el Laboratorio Nacional, yo trabajaba en supercomputación, pero para dinámica de fluidos. Entonces, para mí era un cambio natural cambiar a trabajar en TPU porque es como un supercomputador. Entonces, las habilidades que habían ganado en esos años servían para ese trabajo nuevo. Pero en Google es mucho más fácil cambiar dentro de Google que entrar a una parte específica de Google. Casi muchas personas entran y después de 1 o 2 años encuentran el equipo que es mejor para ellos y después cambian. Porque es muy difícil porque ahora es una empresa muy grande, es difícil de entrar, entonces después de entrar es más fácil encontrar exactamente el equipo que uno quiere. También a veces el equipo bueno para una persona no está buscando, como no tienen cupos libres, entonces como no, y tal vez tú estás buscando un trabajo, entonces pero si no es al mismo tiempo no funciona. Gracias por compartirnos la experiencia. Y eso va muy relacionado a otra pregunta que nos habían hecho sobre el tema de cuál ha sido el proceso de ingresar a Google. Tal vez nos puedes contar por ese lado cómo, no sé, las entrevistas, los exámenes y cuánto tiempo te tomó para ser parte del equipo. Y para mí, todas las personas tienen que preparar para la entrevista. Como el primer paso siempre es como postularse a un trabajo. Y casi siempre los trabajos son muy generales. Si uno postula, tal vez piden ya, la experiencia que piden a veces es como la educación, tal vez cuántos años de experiencia, C++, no sé, C++, los idiomas de programación. Y tal vez experiencia en Machine Learning, tal vez experiencia en front-end, depende de cuál es el trabajo, pero normalmente no piden experiencia muy detallada. Entonces, el primer paso es postularse. Después es hablar con un recruiter, y el recruiter puede decidir ya como eres un buen candidato para ese trabajo. Normalmente trabajan en una parte de Google, como Cloud o Search. Y ellos tal vez van a hacer una entrevista técnica muy básica y después de eso, si uno sigue, hay una entrevista por teléfono. Y es una entrevista técnica. Van a preguntar cosas técnicas y casi siempre hay una pregunta de programar. Entonces tiene que estar muy capaz de escribir un programa sin ayuda, como en el idioma de su elección. Si eso va bien, después hay una entrevista on-site, pero on-site ya no, es como por internet todavía. Pero son como 4 a 6 entrevistas, depende. Y casi todas las entrevistas también son técnicas. Si para gente que son como recién salidos de la universidad, son casi todo de programar, de algoritmos, estructura de datos, o sea, data structures, pero son cosas que uno aprende en el segundo año de la universidad. Normalmente. Yo no lo aprendí, como yo tuve que estudiar solo para saber ya todo las cosas y cómo hacerlo. Y hay libros que describen las preguntas y cómo contestarlo, que yo usé eso para prepararme,
Y también en internet hay mucha gente que habla de su experiencia y qué tipo de pregunta. Pero lo importante es como practicar y estar cómodo escribiendo código y resolviendo problemas sin ayuda, sin un IDE, sin nada más. Y ahí después de esa entrevista, como si va todo bien, ahí como hacen deciden cuál equipo. Y eso entre el candidato y el recruiter y el equipo, entonces a veces hay una opción de elegir entre varios y a veces no hay opciones, como hay un equipo que te quiere y como o te eligen y no hay una opción para el candidato. Pero depende como de cada persona. Súper. Muchas gracias por ese lado. Entonces, es importante. Sí, también adelante. preguntarte también, yo creo que de cómo empezar. Muchas personas piensan que como tiene que llegar al primer día y tiene que estar trabajando duro. Pero para casi cada persona son 3 a 6 meses para estar cómodo. Y hay como varias semanas de hacer de entrenamiento casi. Cuando yo empecé eran 2 semanas, pero yo creo que ahora son 3 o 4 semanas de entrenamiento. Y eso incluye hacer un proyecto sencillo con compañeros. Tal vez grupos de 4, de hacer un proyecto con tecnología de Google, internal. Y uno usa eso para aprender la tecnología básica de Google, porque casi todos usan la misma tecnología como para escribir código, para probar el software. Muchas cosas son iguales por toda parte de la empresa. Gracias. Justamente tenemos una pregunta con respecto a cómo es tu día a día en Google, en el trabajo con el equipo de TensorFlow. Tal vez nos puedes contar. Yo no soy un manager, entonces yo trabajo como lo que llaman IC, como un contribuidor individual. Y normalmente mi día, empiezo con el día leyendo el email, como tal vez media hora, planeando mi día. Yo ahora gasto mucho tiempo escribiendo documentos porque estoy trabajando en cosas nuevas, como son proyectos nuevos, entonces yo tengo que planear lo que voy a hacer antes de empezar a escribir código. Parte de mi día es hacer eso, parte de mi día es hacer prototipo de las cosas que quiero hacer, entonces no estoy escribiendo código, pero tal vez nunca no va a ser el código final. Y una parte de mi día son reuniones con compañeros, pero para mí no es 1 o 2 horas al día máximo de reuniones. Entonces, la mayoría de mi tiempo es como trabajando en explorar cosas, documentar cosas. También gasto tiempo ayudando a usuarios de Google, dentro de Google. Un poco de todo. Súper, gracias. Vamos avanzando con las preguntas. Cristian nos dice, ¿qué recomendaciones nos darías para trabajar en temas de Machine Learning y llegar a un nivel avanzado en desarrollo? Yo creo que experimentar es lo más importante. Es como probar cosas, porque como no es como los expertos de ahora, no eran expertos hace 5 o 10 años. Entonces, como no, hay libros que uno puede leer, pero yo creo que la mejor forma de hacerlo es experimentar con problemas práctica. Leer papers, como si es posible ir a las conferencias que tienen de Machine Learning. Yo creo que ahora es más fácil como por COVID, como tal vez no tener que ir en persona para ver lo que están presentando. Pero yo creo experimentando, leyendo, tomando clases y a clase. Eso es pero como dije, como los expertos, había expertos que lo hicieron en los 80 y 90, pero muchas personas se hicieron expertos en los últimos 10 años.
Sí, bueno, no, de todas maneras, Ken, muchísimas gracias por tu tiempo, por la participación, por esta charla súper interesante que nos has podido dar en este taller, ¿no? Como te comentamos, la idea es justamente diseminar, ¿no?, este conocimiento, este interés por inteligencia artificial en Bolivia, ¿no?, en Sudamérica. Y realmente tu participación, tu experiencia, tus anécdotas, todo eso nos están ayudando bastante para que la gente conozca y esté motivada, ¿no?, motivada a aprender más acerca del tema. Bueno, que muchísimas gracias por contarnos un poco sobre tu trabajo, el día a día, también sobre la experiencia para trabajar en esta área y pues sobre todo mostrarnos este ejemplo tan interesante con respecto a utilizar TensorFlow para hacer temas de inteligencia artificial. Así que gracias por la experiencia, a las personas que han estado haciendo preguntas también y vamos a continuar con lo que tenemos para esta mañana, ya antes de cerrar la sesión en una media hora. Entonces, gracias, Ken. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias. Y gracias a todos por la pregunta. Fueron muy interesantes. Gracias. Muy bien. Sí, les vamos a compartir también el contacto de Ken como preguntan acá. Y para ir cerrando esta mañana, tenemos todavía 2 actividades importantes. En este momento les voy a compartir un poco sobre lo que es el tema de algunos ejercicios prácticos orientados a lo que es la parte de TensorFlow y como les había mencionado, pues también orientado a las herramientas, bueno, donde ahora trabajamos con TensorFlow, que no es solamente Python, sino también que podemos trabajarlo desde JavaScript. Y después, no se nos vayan todavía, vamos a estar exponiendo, mejor dicho, primero presentando un poco lo que es el tema del Instituto de Inteligencia Computacional y vamos a terminar lanzando lo que viene a ser nuestro curso completo de Deep Learning, que como decía Ken también, es muy importante seguir estudiando, preparándose, conociendo, haciendo proyectos y pues trabajando de diferentes maneras. Así que ahora sí pueden ver mi pantalla. Estamos justamente en la página oficial de TensorFlow y en la sección de JavaScript. Si bien lo que vamos a hacer también con el curso completo de Deep Learning está orientado a trabajar con Python, pues lo que vamos a tener por acá es un ejemplo un poquito diferente orientado a lo que es JavaScript. Entonces, si varios de ustedes han estado haciendo desarrollo web, por ejemplo, o han empezado su camino dentro de lo que es la parte de programación con este lenguaje de JavaScript, pues aquí quiero contarles algunos ejemplos que están básicamente orientados o construidos, mejor dicho, con esta herramienta. Les vamos a pasar también los enlaces para que ustedes puedan explorarlos después. Como les decía, y la semana pasada, si ustedes recuerdan, les había comentado primero lo que es el tema de Teachable Machine, ¿verdad? Que básicamente este ejemplo, y ahora podemos ver también lo que es la parte del código, es el portal en web donde uno puede básicamente poder entrenar lo que son imágenes, lo que son sonidos, ¿verdad? Con respecto a no hacer como el modelo, no escribir toda la parte del código, sino directamente poder mostrar, mejor dicho, poder entrenar ya un modelo por ese lado. Entonces, si ustedes lo han visto, si ustedes están también, justo que les compartió ahí su enlace, súper genial. Si ustedes también están interesados en poder entender cómo funciona por este lado el tema de Machine Learning en general, que es básicamente poder entrenar estas máquinas inteligentes. Súper recomendado lo que habíamos mencionado en la clase pasada, la sesión pasada, mejor dicho, el Teachable Machine, ¿verdad? Entrenando la computadora para poder reconocer imágenes, para poder reconocer audios. Y ahora quiero mostrarles otro demo que es súper interesante y que podemos probarlo acá, que es justamente este tema de controlar con la cámara web lo que viene a ser este juego de Pac-Man. Seguramente ustedes han escuchado o han probado o han jugado, mejor dicho, este mismo juego de Pac-Man. Entonces saben pues que hay aquí un personaje, un juego, bueno, el personaje
que debe ir moviéndose y comiendo estos puntos y escapar de los fantasmas, ¿verdad? Ahora, lo interesante acá, a diferente de un juego tradicional, no vamos a utilizar las flechas las flechas directamente en el teclado, sino vamos a poder verlo en este lado con lo que viene a ser el entrenamiento, y por eso estaba prendida mi cámara, también si ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a definir estas 4 flechas, básicamente, que tenemos hacia arriba, izquierda, derecha y hacia abajo, que van a ser los movimientos que va a hacer justamente esta carita, ¿no? que está jugando ahí Pac-Man. Entonces, lo que vamos viendo por ese lado es de que yo voy a ir primero definiendo qué parte, porque, ¿saben? Ahorita si le pongo jugar, miren, no va a pasar nada en realidad. Y ni siquiera me van a funcionar, bueno, las teclas solo me van a funcionar ahí, pero el chiste es justamente poder empezar con lo que viene a ser este modelo inteligente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ese lado? Primero vamos a definir cómo nos vamos a mover en estos lados. Entonces, para decir, por ejemplo, que vaya hacia arriba, yo puedo mover mi cabeza hacia arriba, y eso es lo que vamos a capturar acá en la parte de las imágenes. Entonces, tenemos acá hacia arriba, que cuando yo mueva la cabeza hacia arriba, esta red neuronal por detrás que está revisando las imágenes en mi cámara web, pues lo va a tomar como el movimiento hacia arriba. Si miro hacia abajo, vamos a tomar aquí la captura, por ejemplo, vamos a poder ver que va a hacer el movimiento también hacia lo que es abajo. Ahora voy a hacer la parte de la izquierda y la derecha. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha, si muevo a la derecha, si muevo a la izquierda. Y obviamente estos son los datos con los cuales yo voy a intentar aquí en este espacio, pues básicamente hacer toda la parte de los movimientos. Pero con solo darle no va a ser por este lado suficiente, sino ahora que ya tenemos estas entradas, es necesario entrenar el modelo, y es por eso que ahora tenemos este otro control que acabo de presionar. Y ustedes ven, lo está entrenando. Aquí tiene ciertos parámetros interesantes, justamente como nos comentaba Ken también en la presentación, sobre, bueno, acá solamente mencionarlos. No se olviden que con el curso completo que vamos a tener en temas de Deep Learning, pues vamos a poder explorar qué significa cada uno de estos términos y cómo nosotros podemos básicamente reorganizarlos, ¿verdad? O mejorarlos para tener un mejor entrenamiento. Entonces, aquí nos dice cuánto ha sido la pérdida. Aquí nos está contando justamente cuánto va a ser el tema bueno, este learning rate, que es básicamente la tasa de aprendizaje, el tamaño del batch, las épocas, las unidades ocultas que tenemos en las capas, y por ese lado se está entrenando, mejor dicho, la red neuronal, que esta ya ha sido definida, pero en esta ocasión solamente lo estamos entrenando y ahora está listo para jugar. Entonces, si jugamos, ahora va a detectar va a detectar los movimientos, y si ustedes ven, no estoy tocando nada del teclado, solamente estoy haciendo que pueda mover con lo que yo tengo acá enfrente. Entonces me puedo escapar y me van a comer. Entonces, este es un tema súper interesante, como les decía, porque está básicamente, como ustedes pueden ver aquí, igual con Google Cloud, y está tratando de identificar qué estoy haciendo por este lado, ¿verdad? Pero, como les digo, ahora sí, ahí que se quede. Lo interesante es poder explorar ese tipo de aplicaciones que ahora existen, y está reconocido todo, ahí mejor. Es interesante poder explorar estas aplicaciones que existen ya hechas, como mencionaba, poder entender cómo funciona y poder también por este lado practicarlas. Pero ahora sí, volviendo. Entonces ahí les animamos a que ustedes puedan probar justamente estos demos que están súper interesantes para encontrar emojis. Este que les decía que es el tema de lo que vienen a hacer la presentación de las cámaras. Y sí, justo como Luis dice, los cursos van a ser por Zoom. Les vamos a presentar justo en un momento.
Acá quiero mostrarles un poco más de los ejercicios, no solamente la parte del código, que ustedes saben que es súper importante, sino también de las cosas que ya hay, que se pueden lograr con un poco de conocimiento en los fundamentos, como hemos estado hablando en el taller anterior, de cómo funciona la inteligencia artificial y el machine learning, y pues la herramienta que nos permite trabajarlos. Entonces, si ustedes van un poquito más a curiosear después de entender cómo funciona esto, pues está también el repositorio de TensorFlow, los ejemplos de TensorFlow JS, básicamente JavaScript, y aquí uno puede aplicar, o mejor dicho, explorar un poco más cómo funciona el tema de la transferencia del aprendizaje para jugar lo que acabo de mostrarles. Entonces, aquí uno puede revisar los ejemplos, ver qué es lo que se está haciendo, ver también dónde estamos con la parte de TensorFlow y demás. Entonces, por ese lado, animarlos a que ustedes puedan explorar todo lo que tenemos por este lado con los demos. Y obvio que no solamente va a estar, sí, justo ahora les voy a compartir el enlace. Ahí pueden explorar los demos dentro de lo que es JavaScript. Y además, si ustedes ingresan a la página de TensorFlow, van a encontrar una sección específica que nos habla sobre el tema de los recursos para entender los modelos, los conjuntos. También hay una certificación en TensorFlow que pues en Latinoamérica no hay muchas personas certificadas, pero ese es un certificado incluso desde Google que, como dice, demuestra tu competencia en lo que es Machine Learning, o está ahí como AA, que es justo el tema de aprendizaje automático. Pero quiero irme un poquito por este lado para contar un poco más lo que tenemos con TensorFlow antes de dar paso a lo que viene a ser la presentación completa del curso de Deep Learning. Pues empezar por los primeros pasos, la biblioteca, básicamente para entender el core, justo lo que nos contaba Ken con todos los detalles, ¿verdad?, que hace TensorFlow. Y como comentábamos, en los últimos años esto ha ido extendiéndose a muchas más herramientas. Por ejemplo, lo que acabo de mostrarles con este ejemplo del Pacman, pues es un TensorFlow con JavaScript. También poder hacer este tema de aprendizaje automático con respecto a lo que vienen a ser los temas de Internet de las cosas o dispositivos móviles, y ya a un nivel un poco más avanzado, pues el tema de la producción. Y si bien en nuestro curso, ay, qué chistoso, si bien en nuestro curso que enseguida les vamos a contar, vamos a aprender todos los conceptos orientados a Deep Learning y utilizar TensorFlow como nuestra herramienta principal para hacer el tema de clasificación de imágenes, para entender el tema del lenguaje, pues animarles a que ustedes también puedan explorar, ¿verdad?, todo lo que hemos hablado, todo lo que les hemos compartido, tanto en el taller anterior como el taller de ahora, para que ustedes puedan conocer un poco más. Y si están aprendiendo a programar, pues también recomendarles, ¿no? En el taller, mejor dicho, en el curso completo, va a ser interesante que ya tengan un conocimiento en programación para que puedan también hacer los ejercicios en vivo con nosotros y que de esta forma puedan básicamente aplicar lo aprendido con la parte de los conceptos. Entonces, ahora quiero dar paso ya a Diego, a nuestro equipo. Vamos a empezar a contarles lo que han estado esperando, que es justamente este tema de nuestro curso completo de Deep Learning. Adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, Leslie. Entonces, sí, déjame que comparto la pantalla y les vamos a comentar, ¿no? Junto, Leslie, yo espero que esto va a ser una sesión más interactiva entre tú y yo, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, sí, esta es lo que estamos haciendo. Bueno, queremos terminar estos dos talleres lanzando nuestro material, nuestro curso oficialmente, ¿no? Con todos los que han podido participar entre hoy y la anterior sesión. Realmente estamos muy contentos por la cantidad de gente que se ha registrado, ¿no? Como comentó Leslie, hay más de 1000 registrados para seguir el curso, ¿no? Y en los dos talleres han participado más de 500 personas en total. Entonces, se ve que hay un interés muy grande por aprender esta tecnología. Obviamente, el nivel en que cada uno va a aprender realmente va a depender del esfuerzo que cada uno personalmente ponga, ¿no? Entonces, si alguien quiere realmente convertirse en un experto, pues va a invertir mucho tiempo en ir más allá de lo que en los talleres les hemos presentado, lo que nuestro material les va a dar, ¿no? Van a sacar espero que saquen el mayor beneficio de nuestro material, de nuestro curso, ¿no? Pero obviamente el nivel de expertise que cada uno va a obtener depende mucho del esfuerzo que vaya a poner, ¿no? Entonces ya depende de cada uno
hasta qué nivel quiere llegar, ¿no? Pero evidentemente el mejor resultado va a ser que por lo menos tengamos personas que conozcan, ¿no? Que entiendan de la importancia de Deep Learning ahora en nuestra actualidad, de inteligencia artificial en Bolivia, en nuestra sociedad, y que empiecen a seguir buscando oportunidades para aplicar, buscando problemas que resolver con esta tecnología, haciendo conexiones de tal manera podamos resolver problemas concretos en nuestra sociedad con inteligencia artificial y Deep Learning, ¿no? Entonces, comentarles un poquito cuál ha sido la motivación de llevar adelante este curso, ¿no? Entonces, hemos visto, por un lado, los problemas y los retos que existen actualmente, especialmente en nuestro contexto, ¿no? Que hay una falta de conocimiento de inteligencia artificial y de lo que es Deep Learning en específico, ¿no? En nuestra sociedad se han podido darse cuenta de que realmente no se habla mucho de este tema en nuestro contexto, ¿no? Y debería a todos niveles, ¿no? No solo a nivel académico, a nivel de las empresas, a nivel de los gobiernos. En todo lado deberíamos estar hablando de cómo adoptar la inteligencia artificial en nuestra sociedad, ¿no? De hecho, ya usamos inteligencia artificial, como han podido ver en los talleres, ya usamos inteligencia artificial, ¿no? El día a día, ¿no? Pero podemos llegar a hacer mucho más con esta tecnología, ¿no? El segundo problema es que el idioma sigue siendo una barrera bastante fuerte, ¿no? Hay un montón de material en Internet, pero el material está en inglés principalmente, que todavía es una gran barrera para muchas personas, ¿no? Y además ese material no está ajustado a nuestra realidad, ¿no? Entonces, hay muchos detalles de nuestra realidad, de nuestra sociedad que nosotros estamos identificando para que el material esté más ajustado, ¿no? Para que justamente como menciona el punto número 3, que la gente, que ustedes se enganchen con el material, que se enganchen con el tema y que puedan aprender de la mejor manera, ¿no? Porque al final ese es el objetivo de llevar adelante un curso, de crear un material, es que la gente aprenda, ¿no? Que aprenda y después aplique, ¿no? Esos son nuestros dos paradigmas, ¿no? Entonces, sí, nuestra propuesta es justamente llevar adelante este curso Camino a Deep Learning, ¿no? Para estudiantes y jóvenes ingenieros en Bolivia, ¿no? Se va a dar certificados al momento de completar el curso. Ahora, ¿cuántos certificados y quiénes van a obtener el certificado? Vamos a ir a medida que vayamos llevando adelante el curso explicando, ¿no? Pero obviamente ese es el objetivo, ¿no? Que la UPD va a poder extender certificados de esta formación, ¿no? De esta formación en Deep Learning, ¿no? Les vamos a proveer material de aprendizaje, es decir, videos, collabs, como ha estado mostrando Leslie y nuestros anteriores panelistas, ¿no? Videos que nosotros que estamos preparando, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? En español, ¿no? Y vamos a hacer los materiales y las sesiones que vamos a llevar adelante durante este curso de la manera más práctica y divertida posible, ¿no? Por eso estamos poniendo un tema de como mostró Leslie, ¿no? Mostrar alguna aplicación súper interesante de tipo gamificada, ¿no? Donde uno vea y también esté súper motivado de seguir adelante aprendiendo esta tecnología, ¿no? No sé si quieres comentar algo de este punto, Leslie. Sí, justamente, gracias, Diego. Como, bueno, solamente resaltar lo que decíamos, ¿no? En el tema de los problemas, hay mucho contenido y tal vez en inglés es complejo aprender si es un tema súper nuevo que uno está queriendo empezar a conocerlo, pero también es súper interesante que a veces cuando uno se pone a estudiarlo, pues básicamente empiezo con entusiasmo una semana y continúo la semana 2 y luego tengo más trabajo y tengo, no sé, temas familiares y viajes y ya me olvido en qué estaba haciendo el curso. Entonces, una propuesta interesante que nosotros estamos desarrollando como equipo de inteligencia computacional con la UPB es justamente poder brindar este espacio en el cual podamos tener un material en español que lo está preparando nuestro equipo, que los videos están justamente orientados a explicar los conceptos básicos relacionados al Deep Learning y que sobre todo también es práctico, que no solamente te estamos explicando qué es una red neuronal y cómo funciona, sino también que ahora pues usamos Python y empezamos a construir este tipo de redes neuronales. Y por ahí si alguien preguntaba el tema de lo que es
el conocimiento en programación. Como les decía, es recomendable. Si al menos ya sabes cómo programar y recién estás empezando en Python, vas a poder todavía disfrutarlo porque con las partes prácticas son sesiones guiadas, ¿verdad? Entonces, ahora todos abrimos el Colab y ustedes empiezan y empezamos a poner estas primeras cabeceras y ahora ustedes hacen correr, nosotros les mostramos qué resultados deberían tener y es una forma más interactiva de trabajar. Y como tenemos el punto 3, que es un diferenciador súper interesante, ustedes se han dado cuenta y como decía Diego, es más divertido también aprender jugando, aprender revisando cosas interesantes y eso es algo súper bonito que nos trae la parte de la inteligencia artificial, que podemos hacer proyectos que pueden salir de nuestra imaginación, que tal vez no necesitan incluso muchos recursos económicos, computacionales, porque con las herramientas que vamos aprendiendo se los puede ir desarrollando, justo como el juego que les mostraba, ¿verdad? Es algo que sale justamente de conocer un poco cómo entrenar una red neuronal que puede reconocer imágenes. Entonces va justamente por ese lado la propuesta que estamos sacando. Y con respecto a las preguntas de tiempos y demás, un minutito, enseguida las vamos a ir contando. Pero eso era parte, Diego. Adelante, por favor, continuaremos. Entonces, ahora les vamos a explicar brevemente, también les vamos a, obviamente a los que están registrados, vamos a compartir ya más un documento con más detalle de qué es, cuál es el contenido, ¿no? Cuál es la currícula de este curso que estamos lanzando, pero el curso en resumen está formado por 8 clases, ¿no? En la primera clase vamos a ver un poquito la introducción de Deep Learning. Ya hemos estado viendo estos 2 talleres, ¿no? Pero obviamente nosotros también queremos darles desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Qué es Deep Learning, ¿no? Su importancia, ¿no? Y ejemplos de aplicación. Uno de los pilares fundamentales que hemos estado discutiendo bastante en el equipo es que al final lo que nosotros queremos que ustedes terminen llevándose a casa es que vean cómo resolver problemas con Deep Learning, ¿no? Problemas que ustedes encuentran en su vida cotidiana, en su empresa, en su trabajo, en Bolivia. Entonces, vamos a empezar desde la primera lección mostrándoles qué se puede resolver con Deep Learning, qué realmente pueden resolver, ¿no? Y las demás clases van a estar orientadas a cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la segunda clase lo que tenemos son los conceptos fundamentales. Durante los talleres han estado viendo ustedes diferentes conceptos, tal vez han aparecido un poco así abruptamente, ¿no? De lo que es un perceptrón, de lo que es una función de error, de lo que es activación, capas ocultas y todo. Capas ocultas, muchas cosas que ustedes tal vez se les han visto como aparecer muy así de golpe. Entonces nosotros en la segunda clase vamos a revisar, ¿no? Qué es cada uno de esos conceptos, ¿no? De manera ordenada y con ejemplos fáciles de entender, ¿no? Porque la idea es justamente que ustedes entiendan, ¿no? Qué es cada cosa de la manera más simple posible, ¿no? Obviamente detrás de cada concepto, de cada elemento hay un background matemático muy fuerte, ¿no? Que obviamente también vamos a darles los elementos para que ustedes puedan después, si quieren convertirse en expertos del tema, desde incluso la parte matemática, ir a revisar esos elementos, ¿no? En la clase número 3 vamos a ver una de las primeras arquitecturas que se usan, que es básicamente una de las que han estado mostrando nuestros panelistas, ¿no? La que es de Feed Forward, ¿no? Que básicamente es una de las arquitecturas más simples para, por ejemplo, clasificar datos, ¿no? Para trabajar con datos tabulares, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas vamos a mostrar cómo son formadas, cómo pueden conectar diferentes elementos de lo que vamos a ver para justamente resolver problemas usando este tipo de redes neuronales, ¿no? En la clase número 4 ya vamos a hablar ha habido muchas preguntas, si se han dado cuenta durante la presentación, no solo de este taller, del anterior taller, ha habido varias preguntas de cómo mejoro, qué hago para mejorar mi modelo de inteligencia artificial, mi modelo de Deep Learning, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer, ¿no? Entonces hay varias técnicas, ¿no? Que se pueden seguir para mejorar la calidad de su modelo de inteligencia artificial. Entonces en esta clase número 4 vamos a revisar, ¿no? Lo que es aumentar datos, preparar tus datos, explorar tus datos, ¿no? Lo que es regularización, cómo evitar y analizar si estás haciendo underfitting, overfitting, lo que nos han explicado nuestros panelistas, ¿no?
Entonces esta clase 4 está orientada para justamente aprender las técnicas más importantes para mejorar nuestra red neuronal, ¿no? El aprendizaje de nuestra red neuronal, ¿no? No sé si tienes algún comentario aquí, Leslie, antes de pasar. Sí, justo, bueno, antes de responder las preguntas, y gracias Fernanda que nos está colaborando con eso. Algunos hablan, ¿verdad?, del tema de conocimiento previo. Ustedes saben, y lo hemos visto desde el taller 1, que el mundo de la inteligencia artificial es súper grande y que depende de lo que uno va a especializarse o empezar a trabajar, pues va a necesitar ciertos tipos de conocimiento. Y como ustedes pueden ver en esta currícula que nosotros estamos preparando, pues que nosotros la preparamos, tenemos acá como Deep Learning, estamos viendo como desde el día cero, ¿verdad? ¿Qué significa el Deep Learning? ¿Para qué sirve? Avanzar cómo se hace el Deep Learning, que implican redes neuronales, las tradicionales, como decía Diego. Después, justo lo que nos decía Ken, para mejorar nuestros modelos, los datos y el modelo, ¿verdad? Entonces ya adentrarnos cómo funciona eso. Y como les decíamos, no solamente es la teoría en la cual les vamos a compartir este conocimiento, sino también la parte práctica. Entonces, si ustedes ven, básicamente ya en esta cuarta columna, la parte de material de aprendizaje, está definido el tema de los videos, las presentaciones, y pues también ahí tenemos los collabs y la parte práctica que trabajamos. Muy bien, entonces voy a terminar rápidamente de explicar las otras cuatro clases que estamos planificando, ¿no? que van a ser parte de esta currícula de nuestro camino a Deep Learning, ¿no? En la clase número 5 lo que vamos a explicar es realmente cómo estructurar un proyecto con Deep Learning, ¿no? Porque obviamente cuando uno quiere resolver un problema con esta tecnología tiene que saber cómo encarar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer para resolver con lo que ya sé el problema con Deep Learning, ¿no? Entonces aquí en la clase número 4 les vamos a dar como una receta, ¿no? Una receta que ustedes pueden seguir cuando necesiten resolver un problema con Deep Learning, paso a paso, ¿no? De qué deberían hacer para resolver ese problema con Deep Learning, ¿no? Entonces el objetivo de la clase número 5, de ahí ya vamos a empezar a revisar 3 tipos de aplicaciones de Deep Learning más enfocadas, más especializadas en diferentes tipos de datos, ¿no? Pero en la clase número 6 vamos a ver lo que es visión por computadora, básicamente trabajar con imágenes. Vamos a mostrarles cuáles son las arquitecturas más usadas, más relevantes para trabajar con imágenes, qué tipo de problemas se pueden resolver cuando uno tiene imágenes, ¿no? Clasificación, generación de contenido, detección de objetos, ¿no? Vamos a revisar ese tipo de problemas, ¿no? Y vamos a darles diferentes, también aquí recetas para que ustedes puedan directamente usar estas recetas y tratar de resolver problemas usando este tipo de arquitecturas de Deep Learning, ¿no? En la clase número 7 ya vamos a ir más al lado de la comprensión del lenguaje natural, es decir, qué tipo de problemas podemos resolver con modelos de Deep Learning en el manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, responder a preguntas de un determinado texto, generar contenido, generar cartas, clasificar emails, ¿no? Hay un montón, como han estado pudiendo ver en nuestras presentaciones anteriores, la aplicación es ilimitada, ¿no? Y ese es justamente uno de los de las grandes del momento en el que estamos viviendo. Es súper interesante identificar que realmente la aplicabilidad no tiene límites, ¿no? Entonces, en la clase número 7 vamos a mostrarles ejemplos, ¿no? Ejemplos y cuáles son las arquitecturas más usadas para resolver problemas que incluyan el lenguaje natural, ¿no? De aquí me gustaría también mostrarles decirles, adelantarles, ¿no? Que una de las arquitecturas que vamos a ver es la de Transformers, ¿no? Que es una de las arquitecturas más, que ahora es la arquitectura que está revolucionando Deep Learning, ¿no? No solo para la comprensión del lenguaje natural, pero nosotros nos vamos a enfocar en esa parte con ese tipo de arquitecturas, ¿no? Y finalmente, es que también es otro diferenciador de otras clases que van a encontrar en cualquier lugar. Vamos a mostrarles cómo hacer Deep Learning sobre grafos, ¿no? Knowledge graphs, grafos de conocimiento, ¿no? Este es es el área también el área en el que trabajamos en el instituto, y les vamos a explicar por qué esto es importante, ¿no? Porque obviamente los datos que tienen en las empresas, los datos a los que nos vemos expuestos todos los días son heterogéneos, ¿no? Tenemos datos en redes sociales, en los sistemas, en
celular. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo de inteligencia artificial que pueda trabajar verticalmente sobre todos esos datos, ¿no? Entonces, ahí les vamos a mostrar, les vamos a presentar cómo se hace Deep Learning sobre grafos de conocimiento, ¿no? Les vamos a enseñar cómo traer todos esos datos heterogéneos en un grafo y cómo aplicar Deep Learning sobre ese grafo para resolver problemas también, ¿no? Problemas de clasificación, problemas de predicción, ¿no? Que es también el estado del arte en diferentes problemas para ser resueltos con Deep Learning, ¿no? No sé, Leslie, si quieres comentar algo aquí. Justamente, así es. Solo argumentar acá que si ustedes ven todo el camino a aprender a Deep Learning va desde un tema básico, como decíamos, entender qué son las redes neuronales, cómo funciona, dónde se las puede aplicar, y acá estamos viendo justamente estos temas tan importantes como por dónde empezar un proyecto, ¿verdad? Cómo hacer el proyecto, y algo que ustedes seguramente también conocen varias aplicaciones, que es el tema de la visión y el tema del lenguaje. Y además, un plus, por así decirlo, súper interesante, es que este curso no termina acá, sino que te está dando paso a algo más importante, como mencionaba Diego, que es el tema de los grafos de conocimiento, que tal vez no lo han escuchado o no saben cómo está relacionado con el tema de inteligencia artificial, que justamente en esta última clase pues aprendemos qué son y cómo se relacionan. Entonces, por eso les decíamos, en toda esa estructura de las 8 clases estructuradas, pues básicamente es ir acumulando este conocimiento, avanzar, poder hacer algo más, poder seguir avanzando, y esto ya les puede dar paso a hacer sus proyectos personales o tal vez a unirse con otro de los compañeros del curso para poder hacer los diferentes proyectos y demás. Y eso vamos a aclarar más adelante. Nosotros que somos del Instituto de Inteligencia Computacional, pues estamos pudiendo armar este primer curso completo de Deep Learning gracias al premio que tenemos de Google AI. Es por eso que también hemos estado con expositores de Google y demás que nos están dando todo este apoyo para poder entrenar principalmente al equipo boliviano, ¿no? A las personas jóvenes, jóvenes y estudiantes y profesionales de Bolivia, para que puedan entrenarse, tener un certificado desde la UPB y que puedan ya continuar en este mundo de la inteligencia artificial. Perfecto. Este es el último slide más complejo que tenemos para el día de hoy. Es más o menos mostrarles, ¿no?, cómo va a ser la experiencia, cómo estamos planificando la experiencia del curso, ¿no? Entonces, como ya saben, tenemos 8 clases que van a ser más que nada material pregrabado, preprocesado para ustedes, ¿no? De tal manera ustedes puedan revisarlo durante la semana con calma, acomodándose al horario, si están trabajando, si están en la universidad, depende de ustedes, ¿no? Pero vamos a tener puntos de control, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener sesiones los sábados, principalmente, ¿no? Donde más que nada nos vamos a enfocar en 2 cosas, ¿no? Responder a preguntas y respuestas del material. Es decir, las personas tienen que como prerequisito revisar el material, ¿no? Y nos vamos a dedicar los sábados simplemente a revisar y contestar preguntas, ¿no? Lo que no está claro, qué cosas más les gustaría saber de esas clases que han sido planificadas para la semana, ¿no? Y segundo, vamos a resolver un problema práctico, ¿no? Es decir, ok, en la primera semana hemos aprendido a hacer, ya sabemos lo que son las redes neuronales feed-forward, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos un problema concreto con este tipo de red neuronal, ¿no? Entonces, en este punto de control vamos a revisar justamente eso, ¿no? Cómo resolvemos un problema con este tipo de redes neuronales, ¿no? Punto de control número 2, vamos a ver vamos a hablar material de la clase 4 y 5, y aquí ya vamos a ver cómo mejoramos y cómo podemos hacer ese proceso de tuneo, ¿no? del modelo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Después tenemos el punto de control número 3, donde ya vamos a resolver las preguntas y un ejemplo súper práctico de un problema de visión por computadora, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al final del curso, ¿no? Que vamos a tener 5 puntos de control, o sea, 5 sábados nos vamos a reunir en una sesión como estas, ¿no? Donde ustedes van a poder hacer preguntas, vas a responder preguntas y respuestas, y vamos a tener algo práctico directamente en Colab, ¿no? Ya no vamos a explicar lo que es Colab, ya hemos visto en estos talleres, entonces vamos a empezar directamente a resolver. Bueno, también van a ver algunos videos que están relacionados a cómo comenzar con Colab, hacer las cosas simples, ¿no? Pero en los puntos de control nos vamos a ir directo a resolver un problema concreto, ¿no? ¿Tienes algo más que añadir aquí, Leslie? Sí, así es. Como estamos
presentándoles una propuesta, nuestra propuesta que tiene, ¿verdad?, el tema de lo que es actividades en gaming, o sea, hacia juegos, una forma tal vez un poco diferente a la tradicional de aprender. Justamente es lo que pueden ver acá con todo el camino de Deep Learning. Desde un inicio de fin de julio hasta un fin que es justo mediados de septiembre, todo lo que vamos a ir aprendiendo. Y la modalidad por este lado está orientada a lo que es asíncrono y síncrono, que tal vez ustedes ya están un poco más familiarizados con ese tema, porque como les decíamos, imagínense todos los temas, todos los fines de semana, pues va a ser un poco complejo tal vez para muchas personas seguirlos. Y es por eso que el curso está estructurado, como ven las clases azulitas, pues son los videos de todo el contenido que nosotros estamos liberando. Y si se acuerdan de las sesiones anteriores, pues básicamente estábamos con el tema de ver el video y de poder tener la diapositiva, ¿verdad? Poder tener material, incluso material complementario que recibimos desde TensorFlow, desde Google y demás, pero sabemos que es súper importante en un proceso de aprendizaje tener este contacto, ¿verdad? Preguntarles cómo les ha ido, qué les ha gustado, han terminado de ver los videos y qué preguntas tienen y qué podemos hacer, y empezar a hacer ejercicios, porque es la mejor forma de retroalimentar todo lo que uno ha ido estudiando. Ahora, estos videos, por ejemplo, que se liberen en la semana, pueden verlos una vez, pueden verlos 2 veces, pueden empezar a dejar sus preguntas, y con eso vamos construyendo todo lo que tenemos para las sesiones prácticas. Y eso va a ser importante, que ustedes puedan participar de todos estos puntos de control, como ven, para poder tomar en cuenta el tema de la certificación, porque la certificación, el certificado que se va a dar al final del curso, pues está orientado también a que se haya completado todo esto, ¿verdad? Y no hay un precio para la inscripción del curso, no hay un precio del curso. Como les decíamos, esto está patrocinado, está dentro de los programas de Google AI, de Google Inteligencia Artificial, porque el equipo de inteligencia computacional de la UPB ha ganado un premio a nivel mundial para poder educar en temas de inteligencia artificial. Y si bien estamos empezando con el tema de los talleres, que hoy cerramos nuestros talleres, el curso completo que ustedes pueden ver en pantalla, pues es ya el fuerte, por ejemplo, donde aprendemos conceptos y la parte práctica. Muy bien, bueno, un pequeño resumen de todo el material que estamos produciendo, más de 40 videos y diapositivas, más de 15 collabs, que, como les digo, van a estar tuneados para nuestro contexto, ¿no? 5 puntos de control y diferentes actividades tipo juego, ¿no? Entonces, vamos a darles acceso a todo este material que estamos creando, como mencionó Leslie, como parte de la colaboración que tenemos con Google AI, ¿no? Y el equipo de TensorFlow. Algunas recomendaciones, tal vez Leslie, tú la persona más indicada para dar las recomendaciones. Y ya para cerrar, exactamente, y estoy segura que esto va a responder muchas de las dudas que han estado surgiendo en el chat, hemos ido respondiendo con Fernanda, pero les decíamos, a ver, primero, el curso, como han visto con los puntos de control y todo, está aproximadamente para completarlo en 2 meses. Entonces, dense ese espacio entre fines de julio y septiembre en el cual ustedes puedan hacer estas revisiones del contenido y las diapositivas y ejemplos en casa, pero que los sábados puedan acompañarnos para poder hacer la sesión de preguntas y la sesión de ejercicios. Después, como mencionábamos, los módulos, que son las lecciones en videos y en presentaciones, se van a liberar cada semana, por eso decimos que este es un trabajo asíncrono, pero en fin de semana, específicamente el sábado, con las sesiones prácticas, preguntas y respuestas, vamos a estar así reunidos, justamente preguntas, respuestas, qué más podemos revisar y hora de hacer la práctica. Y algo súper importante que acabo de ponerles en el chat también es el curso no tiene costo, pero hay que registrarlos, ¿verdad? Y está orientado principalmente, otra vez, a jóvenes estudiantes y profesionales bolivianos, por la extensión del certificado y por la comunidad que queremos crecer en Bolivia, de personas que conocen temas de inteligencia artificial. En este caso, un pedacito de todo ese mundo que es el tema del Deep Learning. Para eso, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página web, que está ahí, easy.upb.edu.
que van a encontrar los diferentes proyectos que está haciendo este equipo de investigación. Pueden encontrar nuestras noticias, novedades en lo que es Twitter, en lo que es Facebook, y que ustedes puedan pues acompañarnos en todo lo que vamos haciendo. En junio vamos a lanzar ya las inscripciones oficiales. Si bien hay personas de otros lugares de Latinoamérica que nos puedan, o sea, que quieren acompañarnos, pues no hay conflictos, pueden acompañarlos, pero el tema del certificado pues es especialmente para nuestra comunidad en Bolivia. No hay algún requisito de edad, en realidad. Lo importante va a ser, yo creo, bueno, para todos lo importante es el compromiso, de que pueda empezar, como hemos visto en las diapositivas anteriores, que pueda empezar y que pueda llegar al final con todo este conocimiento, con toda esta comunidad que estamos desarrollando. Y después, entre otras preguntas, yo les había dicho, no, vamos a dar prioridad. Bueno, las personas que han estado en los talleres, y como han visto, tenemos las grabaciones y pues tenemos los grupos en WhatsApp y todo. Ustedes se van a enterar del lanzamiento un día antes, digamos, que lo pongamos en redes sociales para que puedan inscribirse más personas. Entonces, ahí estén atentos, acompáñennos. Ustedes han visto con el taller anterior, con el taller de hoy, que el mundo de inteligencia artificial es súper grande, que lo que estamos proponiendo con Deep Learning va a estar interesante para poder aprender tema de visión, tema de lenguaje, tema de grafos de conocimiento, y pues que todo esto es gracias al trabajo arduo del equipo de inteligencia computacional de la UPB, que no solamente estamos enfocados en los proyectos que estamos trabajando, sino también en este tema súper importante, porque reconocemos la necesidad de que más personas en Bolivia principalmente puedan conocer estos temas de inteligencia artificial, de Deep Learning. Genial, perfecto. Entonces yo creo que tienen toda la información. Después, las preguntas frecuentes ya han sido respondidas, ¿no? Los instructores, es el equipo de ciencia artificial de la UPB, ¿no? Los van a conocer poco a poco ya con los videos y las sesiones prácticas, ¿no? Y bueno, solo simplemente comentarles, ¿no?, que estamos haciendo esto con mucho detalle, con mucho cariño para todos en Bolivia, ¿no? De tal manera, como dice Leslie, haya más comunidad de gente que conozca y que quiera aprender acerca de inteligencia artificial, de Deep Learning, para resolver problemas complejos, ¿no? Eso es, pues nada, Leslie, muchas gracias otra vez por organizar el evento, a todo el equipo, Fernanda, Martín, a nuestro invitado que se desconectó, pero bueno, sí. Muchas gracias. Claro que sí, como en el taller anterior, pues estén atentos a sus correos electrónicos, estén atentos al grupo en WhatsApp, les vamos a compartir también el material, y como les decía, atentos al lanzamiento. Si bien estamos tratando de recibir a la mayor cantidad de personas para no limitar cupos, pues es importante, como les decía, que pues ustedes puedan registrarse, que puedan más que todo considerar el compromiso, ¿verdad?, de tomar el tiempo de aprendizaje para tomar con nosotros estos aproximadamente 2 meses de conocimiento, de aprender con juegos, de crecer básicamente en lo que es el tema de Deep Learning y conocer lo que estamos haciendo nosotros como equipo de inteligencia computacional. Entonces síganos en nuestras redes sociales, por ahí les vamos a estar compartiendo igual con Fernanda el tema del enlace a los grupos en WhatsApp, se los vamos a dejar en el chat para que puedan estar atentos a nuestras diferentes oportunidades, compartan con personas que ustedes creen que están interesadas también en cumplir estos 2 meses, en recibir la parte de esta certificación y, como les decíamos, ya apoyar en el desarrollo de nuestro país con esta parte del conocimiento de inteligencia artificial. Agradecemos a la UPB que nos está apoyando, no solo con los certificados, sino con todo lo que tenemos ahora para nuestros talleres, con todo el seguimiento que hemos estado haciendo desde la iniciativa de este taller, y también agradecer obviamente a Google, al grupo de Google de inteligencia artificial, todos los que están orientados justo a promover estas iniciativas, de expandir el conocimiento, pues gracias por darnos la oportunidad de poder llevar ese mensaje también en nuestro querido país. Pues muchísimas gracias a todos por los comentarios, vamos a estar en contacto por las redes sociales, por los grupos, por el correo electrónico, revisen nuestros proyectos, escríbanos y pues ya nos vemos básicamente el próximo semestre con nuestro curso completo de Deep Learning. Gracias a todos y pues estamos acá
para escuchar de sus comentarios y bueno, nos vemos en las redes sociales y en nuestros medios de comunicación. Muchas gracias, que tengan buen resto del sábado. Chao, chao.